Los cazas o aviones de combate son aeronaves militares cuyas principales características son velocidad y maniobrabilidad. Muchos cazas poseen capacidades secundarias de ataque a tierra y algunos son de doble propósito para actuar como cazabombarderos. En el transcurso de la historia han existido muchos cazas dignos de un análisis y es por eso que hoy vamos a dar un vistazo a 5 de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial. Antes de comenzar, tengo que dejar en claro que el orden no tiene ninguna importancia. El Mitsubishi A6M0 fue un avión de caza de combate que sirvió tanto para el ejército imperial como para el servicio aéreo de la Marina Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. El A6M era un monoplano de ala baja con estructura enteramente metálica y tren de aterrizaje retráctil. El ala unía las ventajas de una notable ligereza con una elevada robustez a todo tipo de acrobacias, pero adolecía de una grave carencia de resistencia estructural tras ser dañada en combate, partiéndose con gran facilidad tras ser alcanzada por algunos disparos, lo que conllevaba a un incendio catastrófico en los depósitos de combustible. Fue dueño indiscutible durante el primer año de guerra, pero a partir de 1943 empezó a perder la supremacía aérea al aparecer los cazas estadounidenses más potentes. El Cero alcanzaba una velocidad de 573 km por hora, tenía una velocidad crucero de 371 km por hora, su autonomía era de 3100 km y la altura máxima que alcanzaba era de unos 11.200 metros. Contaba con 2 cañones de 20 milímetros, 2 ametralladoras de 7,7 milímetros, 2 ametralladoras de 13,2 milímetros y la capacidad de llevar hasta 500 kilogramos de bombas. El Ilyushin Il-2 fue un avión de asalto soviético que participó en los cielos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Como avión de combate a tierra, no tenía rival alguno, ganándose el mote entre las tropas alemanas de la Muerte Negra, debido que cuando atacaba a las tropas en tierra, solamente se veía una sombra negra y dejaba todo envuelto en humo por donde pasaba. El Il-2 es uno de los aviones de combate más numerosamente producidos de todos los tiempos, con 36.000 unidades, solamente por detrás del Ilyushin Il-10, el cual superaba los 42.000 ejemplares. Su origen se remonta a mediados de los años 30, dentro del criterio militar soviético de disponer de apoyo aéreo a las operaciones de las fuerzas terrestres. En 1935 se lanzó un requerimiento para obtener un avión de ataque aire-tierra que estuviese bien blindado, o más concretamente un BCH, siglas de Voronezhny Sturmotiv, o avión blindado de ataque. La primera propuesta fue por parte del equipo de diseño Polikarpov con su BIT-1, pero el modelo fue cancelado y finalmente el equipo de Sergei Ilyushin en el año de 1938 desarrolló el aparato que iba a poder realizar las funciones requeridas por el gobierno soviético. 2 prototipos se desarrollaron con pocos meses de diferencia, el biplaza TSKB-55, el cual voló por primera vez el 2 de octubre de 1939, y el monoplaza TSKB-57, que sustituía al operador de radio por un depósito adicional de combustible. Estaban equipados con motores AM-35 y AM-38 respectivamente, con 1350 y 1600 caballos de potencia. Estaban fuertemente armados con cañones SHV-AK de 20 milímetros, ametralladoras, bombas y cohetes, y además protegidos con más de 700 kilogramos de blindaje. Se preparó la producción en serie masiva en fábricas en Moscú, Philly y Voronezh, pero cuando solo se habían entregado los primeros 200 ejemplares, se produjo la invasión alemana el 22 de junio de 1941. Por este motivo, las fábricas de Philly y Voronezh se trasladaron a Kuibyshev, que se convirtió en el centro de producción bajo una presión apremiante por parte del Kremlin para disponer del modelo en cantidades masivas. Durante 1942 se sustituyeron los cañones SHV-AK por los más efectivos para el ataque a blindados VYA de 23 milímetros.
El avión fue designado bajo el nombre Il-2M con el nuevo motor AM-38F de 1700 caballos de fuerza, aumentando además el blindaje hasta los 950 kilogramos. Durante ese año se introdujo una nueva e importante modificación que consistió en convertir al radiooperador en artillero de cola, el cual manejaba una ametralladora pesada VT de 12,7 milímetros, entrando en acción a partir del mes de octubre bajo la designación Il-2M13, que sería la versión principal de producción. Este caza alcanzaba una velocidad máxima de 410 km por hora, una autonomía máxima de 770 km y su altura tope era de 4.530 metros. Contaba con dos cañones de 23 milímetros VYA-23 con 150 disparos por arma, una ametralladora de 12,7 milímetros Berenzin VT con 150 disparos, dos ametralladoras de 7,62 milímetros SKAS de 750 disparos por arma y la capacidad de 200 kilogramos para bombas y cohetes. El P-51 Mustang, el más importante y famoso caza norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Su alcance le permitió escoltar a los bombarderos todo el camino hasta Berlín. Con su agilidad pudo superar a los pesados cazas alemanes de defensa y destruirlos, destruyendo en el proceso el mando de caza alemán. En el Pacífico, su largo alcance también fue muy apreciado, pero llegó cuando el poder aéreo nipón ya estaba quebrantado. En 1940, una comisión británica buscaba cazas en los Estados Unidos para hacer frente a los alemanes. Encontró el P-40, pero Curtiss, el gran fabricante aeronáutico, no podía satisfacer sus requerimientos, pues su producción estaba al tope. Los británicos buscaron otras compañías que pudieran fabricarles más P-40 y contrataron a North American. Sin embargo, los diseñadores Raymond Rice y Edgar Shumway convencieron al presidente de la compañía, James Kindleberger, de que podían diseñar un nuevo caza. En una reunión con la Comisión Británica, esta aceptó la propuesta, siempre y cuando se terminara el proyecto en 120 días. En ese breve periodo de tiempo fue proyectado, diseñado y fabricado el prototipo del mejor caza del ejército norteamericano. La producción empezó de inmediato. La RAF lo utilizó principalmente como avión de apoyo táctico. Su modesto motor Allison V1710-39 no era bueno. Sin embargo, el equipo de desarrollo de Rolls-Royce propuso remotorizar el aparato. 4 aviones fueron reequipados y probados, con unos resultados tan extraordinarios que inmediatamente fueron puestos en producción. Casi todos con la versión norteamericana del Merlin. El Packard V1650. El avión resultó ser rápido, maniobrable y bien armado, pero sobre todo con un muy buen alcance. La historia operativa del Mustang empieza con los aparatos británicos que intervinieron en el raid de Dieppe. Los norteamericanos fueron muy lentos en utilizar el Mustang. Los primeros ejemplares en ser adoptados pertenecían a la versión de bombardero en picada del A-36 Apache. Poco después se integraron unos pocos P-51A para operaciones en China y la India. Aún se le consideraba un caza marginal. Sin embargo, el éxito del P-51B con motor Merlin cambió las cosas. Se planeó reequipar a todos los escuadrones de caza con el Mustang, lo que casi se logró al final de la guerra. Si bien los primeros Apaches aparecieron sobre Túnez, el grueso de los Mustangs se reservó para la lucha en Europa, donde su largo alcance les permitía escoltar a los bombarderos de la Octava Fuerza Aérea hasta el mismísimo Berlín. La llegada del P-51 fue el golpe decisivo contra el mando de defensa aéreo alemán, que había optado por los cazas pesados, armados con armamento de cañones y cohetes para detener a los bien protegidos B-17 y B-24, reservando lo mejor de sus unidades de cazas ligeros a la compañía en la Unión Soviética. Cuando aparecieron los P-51 sobre el Reich, barrieron con los pesados ME-110 y ME-410, quedando en una superioridad de 10-1 contra los pocos Bf-109 y Focke-Wulf 190 del frente occidental. El P-51 llegó al Pacífico ya muy tarde en 1944, cuando el poderío aéreo nipón había sido quebrado. Aún así, el P-51 era un avión ideal para la escolta de los B-29.
La velocidad máxima del P-51 era de 703 km por hora, con su alcance de hasta 2.755 km con tanques externos, y su altura máxima era de 12.770 metros. El armamento contaba con 4 ametralladoras de 7,7 milímetros en las alas y 2 ametralladoras de 12,7 milímetros en el fuselaje, así como una capacidad de carga de 907 kilogramos en 2 puntos de anclaje, con los cuales se podrían llevar bombas o cohetes. El Supermarine Spitfire fue un avión diseñado para cumplir con la especificación F-730 del Ministerio del Aire de Inglaterra. Era un monoplano de ala baja con voladizo, tren de aterrizaje fijo y motorizado por Rolls-Royce Goshawk de 600 caballos de fuerza. A partir de este avión, que no tuvo éxito, se desarrolló como aventura privada un nuevo prototipo, al que se le transfirió el nombre de Spitfire, y alrededor del cual se le escribió la especificación F-3734. En este prototipo, Mr. R. Wright Mitchell incorporó todas las lecciones aprendidas durante el diseño de los hidroaviones de alta velocidad, con los que había ganado previamente el trofeo Schneider por 3 veces consecutivas, estableciendo 3 récords mundiales de velocidad. El prototipo F-3734 Spitfire voló por primera vez en marzo de 1936 con uno de los primeros motores Merlin de Rolls-Royce de 900 caballos de fuerza, con hélice biplana de paso fijo, y alcanzó una velocidad máxima de 547,2 km por hora, lo que lo clasificaba como el avión militar más rápido del momento. El Spitfire era un caza de líneas modernas y extremadamente rápido, gracias a su motor Rolls-Royce Merlin, refrigerado con aceite. Tenía una innovadora ala elíptica que mejoraba el rendimiento aerodinámico. Este tipo de ala reparte de manera más uniforme la fuerza sustentadora sobre su propia estructura, lo que le otorga al Spitfire una maniobrabilidad excelente. La velocidad máxima del Spitfire, ya con equipo incluido, era de 376 km por hora. Tenía una autonomía de 1840 km y la altura máxima era de 11.300 metros. Contaba con 4 ametralladoras Browning M1919 de 7,7 milímetros, con 350 proyectiles cada una, 2 cañones Hispano Mk2 de 20 milímetros, con 60 proyectiles cada uno, y 2 bombas de 113 kilogramos. Focke-Wulf FW-190 fue un avión de caza alemán de la Segunda Guerra Mundial. Este avión monoplaza, propulsado por un motor radial, fue el último caza de pistón alemán producido en masa en entrar en acción en la guerra. Reemplazó de forma parcial al exitoso Messerschmitt Bf-109 a partir de 1941. Desde que su producción comenzara en 1941, fue continuamente mejorando hasta el final de la guerra. Durante ese periodo de tiempo fueron fabricados más de 20.000 ejemplares. En 1945, el FW-190 operaba de manera efectiva en todos los frentes. Este caza era muy apreciado por sus pilotos, y desde su primer combate en 1941 rápidamente demostró ser superior en todos los aspectos, excepto en radio de giro, al principal caza de la Royal Air Force, el Supermarine Spitfire Mk5. No fue hasta la introducción del ampliamente mejorado Spitfire Mk9 en el otoño de 1942 cuando se restableció la igualdad cualitativa. En sus últimas versiones, el FW-190 mantenía una paridad cualitativa en los últimos cazas de los aliados. El rendimiento de los primeros FW-190A se veía reducido a grandes alturas, normalmente por encima de los 6.000 metros, lo que complicó su uso como interceptor de gran altura. Esas complicaciones fueron corregidas en los modelos posteriores, particularmente en la variante FW-190D en el otoño de 1944. Al igual que el Bf-109, el FW-190 fue empleado como caballo de batalla de la Luftwaffe y demostró ser completamente para una amplia variedad de funciones: caza de superioridad aérea, caza bombardero, avión de ataque a tierra, caza de escolta, y también utilizado, aunque con menos éxito, como caza nocturno. Algunos de los más exitosos ases de la aviación de la Luftwaffe pilotearon el FW-190. Los más destacados fueron Otto Kittel
con 267 victorias, Walter Nowotny con 258 victorias y Eric Rudolfer con 222 victorias reclamadas, consiguiendo una gran parte de sus derribos mientras piloteaban el FW-190. El FW-190 era un pequeño monoplano de ala baja con tren de aterrizaje retráctil. Su motor radial, aparentemente voluminoso, iba montado en un esbelto fuselaje y una despejada cúpula transparente proporcionaba una excelente visión al piloto. El avión era completamente metálico, con revestimiento resistente de duraluminio y se asentaba sobre un tren de aterrizaje de vía ancha que le proporcionaba un compartimento en tierra mucho mejor que el Bf-109. Aunque el F-190 era el mejor caza del mundo entre los 4.500 metros y los 8.000 metros de altura, a mayores altitudes sus prestaciones disminuían rápidamente. Con la llegada del Spitfire 9, de la RAF y su amenaza de superar al FW-190, condujo al desarrollo de la serie 190B, con el motor BMW 801 D2 con inyección de GM1 y cabina presurizada. Sin embargo, diversos problemas llevaron al abandono de esta versión en 1943, después de haber montado 4 prototipos 190B0. El segundo de los proyectos de gran altitud de la serie FW-190 fue la versión FW-190C, de la cual se terminaron 5 prototipos con motores en línea DB603, radiadores anulares, sobrealimentación y hélice de 4 palas. Sin embargo, el prototipo C condujo al desarrollo del FW-190RA4D, o también conocido como TA-153, que también se abandonó. La tercera aportación del FW-190 fue el FW-190D, con un motor Junkers Jumo 213A1 de 1770 caballos de potencia, motor diseñado originalmente para bombarderos. Destinado a ser un caza de nivel medio, el D se planeó originalmente para tener una cabina presionizada. La velocidad máxima de los primeros modelos de los FW-190 era de 635 km por hora, mientras que de los últimos modelos era de 704 km por hora. La altura máxima de los primeros modelos era de 10.000 metros de altura, mientras que de los últimos modelos era de 15.000 metros de altura. La autonomía de combustible interno de los primeros modelos daban para 900 kilómetros, mientras de los últimos 1.200 kilómetros. El armamento era muy variado, pero era muy común que tuviera 2 ametralladoras MG-131 de 13 milímetros sobre el capó del motor, 2 MG-151-20 de 20 milímetros en las raíces alares y 2 MG-151-20 o a veces sustituidas por MK-108 de 30 milímetros en las alas, así como 500 kilogramos para cargas explosivas. Estos fueron 5 cazas de combate de la Segunda Guerra Mundial.